queríamos también charlar unos minutos con Carlos Palomar, que es el director general de AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de Plantas. Hoy, como decía, es el Día Mundial del Desperdicio Alimentario y claro, siempre pensamos que el desperdicio es el que hacemos tú y yo al llegar a la mesa, ¿no? Y al terminar de comer y cada día, pero hay mucho más. Por eso vamos a saludar a Carlos Palomar. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por vuestra atención. Porque, como decimos, ¿no? Muchas veces pensamos que es solo eso, pero no, el desperdicio alimentario es mucho más. Bueno, yo creo que el desperdicio alimentario hay que diferenciar dos cosas. Una, la pérdida alimentaria, otra el desperdicio alimentario. La pérdida es, cosas que podrías hacer para evitar que las plagas, las enfermedades y los bichos arruinen una cosecha, y el desperdicio, que es además aquello que se ha evitado, voy y lo pierdo porque mis hábitos alimentarios, pues me dejo la mitad del plato, o quito el tomate que está feo, etcétera. Entonces, importante diferenciar pérdida y desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario es un conjunto, y la verdad es que la ONU dice que esto que tanto nos preocupa de las emisiones de los gases de efecto invernadero se ahorraría un 10% si pudiéramos evitar las pérdidas en la producción agraria y las pérdidas en los supermercados y en casa. ¿Dónde se produce y qué podemos hacer con todo esto? Bueno, pues ya, como decía, se produce en múltiples sitios, ¿no? Desde la producción, que es, por ejemplo, la pérdida, el que una plaga arruine una cosecha y por lo tanto aquello que se iba a producir no se produzca, y entonces pues digamos un 40% de daños se produzcan luego por el camino, en los almacenes, se produce en los supermercados, se produce en las casas, etcétera. Nosotros, como AEPLA, que somos los fabricantes de las medicinas de las plantas, creemos que, como siempre, lo mejor es que todo el potencial de cultivo de toda nuestra tierra no se pierda, o sea, hacer más con menos, no tener que recurrir a más tierra o a más hectáreas de cultivo para producir lo mismo, para que luego se pierda por el camino. Entonces, nosotros lo primero es proteger el cultivo, proteger las cosechas, proteger lo que hemos recogido en los almacenes, y luego a partir de ahí que el resto de la cadena, sea el transporte frigorífico, sea los supermercados y sea el consumidor con su comportamiento, aproveche al máximo lo que tenemos. Realmente los estudios dicen que se pierde un 40% de los alimentos por la presión de plagas, enfermedades y mala hierba, ¿no? Y si no hubiera los fitosanitarios, que no son la medicina de las plantas, es el tema, claro, se perdería otro 40% más. Entonces esto sería lo más difícil, porque creemos que la presión mundial de habitantes, de personas, de cultivos, no puede admitir poner un 40% más de tierra en cultivo si queremos además reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir la presión sobre la biodiversidad, etcétera. Y sobre todo, que es la falsa creencia, ¿no? Que no afecta al producto, que no afecta al sabor del alimento. Bueno, eso la verdad es que es como decir que el ibuprofeno o el paracetamol que te tomas, porque estamos hablando de medicinas vegetales igual que la medicina de las plantas. No podemos pensar que tomar un paracetamol o un ibuprofeno te va a cambiar tu aliento o tu olor corporal. Es que estos son absurdos, son medicinas, igual que los fármacos, que actúan en el punto adecuado, en la diana adecuada, y que no cambian ni el sabor ni las características organolépticas de los cultivos, y por supuesto la seguridad de los alimentos que se producen con ellos, con lo cual ¿por qué renunciar a producir más con menos si no renunciamos a nada? Y sin embargo tenemos los beneficios de no ocupar más tierra, de no necesitar más agua, de no impactar más en nuestro medio ambiente. Esto de lo que se trata, encontrar el equilibrio de la actuación y de la producción, ¿no? Como digo, al final el mensaje es hacer más con menos. Donde tienes tierra productiva, tienes agua, tienes condiciones de clima, calor, etcétera, sol,
ahí produzcamos, y en el resto, donde no son las zonas marginales, donde no tienes eso, pues dediquémosle a otras áreas, como puede ser la producción forestal, biodiversidad, sí, y otras áreas medioambientales que también nos interesan. No hay que olvidarlo, pero que es no hay que poner una cosa con otra. Claro que sí. Carlos, muchísimas gracias, director de AEPLA, como decimos, Asociación Empresarial para la Protección de Plantas. Un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo fuerte.